Bien, una vez que hemos terminado de hablar de lo que son las crisis parciales, pasamos a hablar de las crisis generalizadas. Las crisis generalizadas, como dijimos anteriormente, se dividen en crisis de tipo tónico-clónicas o también llamadas grand mal, las crisis de ausencia, ¿no? Que pueden ser generalmente típicas o pueden ser atípicas, y dentro de las atípicas podemos encontrar los síndromes epilépticos como el síndrome de Lennox-Gastaut y las mioclónicas, que pueden ir desde espasmos infantiles, con donde está el famoso síndrome de West, hasta lo que son mioclonías, por ejemplo la epilepsia mioclónica juvenil, de la que también vamos a hablar, y finalmente las crisis atónicas llamadas acinéticas, ¿no? Todas estas vamos a verlas a continuación de una manera más específica, pero vamos a empezar primero por las crisis atónicas, ¿no? Generalmente las crisis atónicas son crisis de muy mal pronóstico y extremadamente peligrosas. ¿Por qué razón? Porque se van a caracterizar por una pérdida repentina, ¿no? Que dura más o menos 1 a 2 segundos, pero es una pérdida repentina del tono muscular postural. Dijimos que era una crisis en extremo peligrosa porque puede ir desde una convulsión de tipo breve, ¿no? Que solo provoca una rápida caída de la cabeza, ¿no? Como un asentimiento que haces con la cabeza, hasta puede ir ya una convulsión mucho más prolongada que hará que el paciente se caiga súbitamente, ¿no? Entonces tiende a ser extremadamente peligrosa porque al haber una pérdida del tono postural y el paciente se cae de manera brusca, puede golpearse la cabeza en la caída. Es por eso que se dice que es de muy mal pronóstico y que generalmente en el electroencefalograma, por ejemplo, vamos a ver que va a haber descargas de tipo generalizada y breves, ¿no? Y estas van a estar seguidas inmediatamente de ondas lentas, ¿no? Es importante distinguir estas crisis atónicas básicamente por dos cosas, y eso es lo que tienen que recordar de todo esto. Primero, no va a haber una confusión posictal. Quiere decir que luego de que el paciente tuvo esta pérdida del tono postural, que es otra parte importante, hay pérdida del tono postural, pero luego de que hubo esto, no va a haber un fenómeno de convulsión posictal, ¿no? Y al igual que todas las convulsiones tónicas puras, por ejemplo, las convulsiones atónicas se pueden acompañar de algunos otros síndromes epilépticos conocidos, ¿no? Entonces, dos cosas importantes en las atónicas. Va a haber pérdida del tono postural, ¿no? Y en los cuales puede ir desde formas leves, como un asentimiento de la cabeza, hasta caídas bruscas. Y dos, no va a haber confusión posictal. Pasando de esto, ya pasamos a las que son en su mayor grado, que son las convulsiones de tipo tónico-clónicas, ¿no? Que son el tipo de crisis principal en aproximadamente 10% de todos los pacientes que me van a sufrir de epilepsia, ¿no? Son importantes porque al ser tan frecuentes, la convulsión que empieza a tener el paciente generalmente se inicia en forma brusca, sin previo aviso, aunque hay algunos pacientes que refieren tener como algunos síntomas premonitorios vagos, ¿no? En las horas previas a que se dé la crisis. Y este pródromo que dicen tener muchos de los pacientes, hay que distinguirlo siempre del fenómeno de aura. ¿Por qué? Porque si el paciente ha tenido un aura, ya no se trata de una convulsión de tipo tónico-clónica primaria, sino puede ser una convulsión tónico-clónica focal con generalización secundaria, ¿no? Entonces, diferentes estos pródromos que pueden tener a tener una aura específica, ¿no? Eso hay que diferenciarlo bien mediante la historia clínica. Entonces, ¿qué va a haber aquí? Va a haber una descarga, ¿no? A nivel de la corteza cerebral que va a difundir a nivel de ambos hemisferios. Para que haya pérdida de la conciencia, tiene que difundirse hacia ambos hemisferios, ¿no? Entonces, una vez que se da esto, ya empieza lo que es la contracción tónica inicial, ¿no? Generalmente de los músculos de la expiración y la laringe, ¿no? Produciéndose lo que se conoce como gruñido o también en términos neurológicos un grito ictal, ¿no?
Se va a alterar también la respiración en el paciente, ¿no? Las secreciones se van a acumular a nivel de lo que es la orofaringe y el paciente se puede tornar cianótico. Y obviamente va a haber contracción de los músculos mandibulares, por eso el paciente incluso muchas veces se puede morder la lengua, ¿no? Va a haber un incremento también considerable de lo que es el tono simpático. Esto que me va a generar un aumento de lo que es el ritmo cardíaco, de la presión arterial y también de lo que es el tamaño pupilar, ¿no? Generalmente dura 10 segundos, puede llegar hasta lo que son 20 segundos, pero después de 10 a 20 segundos, esta fase tónica, ¿no?, de la convulsión va a adquirir la característica de una fase clónica, ¿no?, que es flexión y extensión ya. Esta fase clónica puede superponerse, ¿no? Generalmente se superpone a los periodos tónicos, ¿no? Y generalmente, como dije, es flexión y relajación. Los periodos de relajación generalmente van a aumentar de manera progresiva hasta el final de lo que es la fase ictal, ¿no?, que normalmente va a durar 1 minuto, ¿no? Normalmente dura 1 minuto esta fase de relajación que va a sentir el paciente. La fase ya posictal, quiere decir luego de que ya se dio la crisis, se caracteriza porque va a haber una respuesta de qué tipo. Va a haber, generalmente el paciente va a tener una flacidez muscular y va a tener lo que es una salivación excesiva, que va a ocasionar muchas veces una respiración como con un estridor. ¿Por qué? Porque va a haber una obstrucción parcial de lo que es la vía aérea, ¿no? El paciente luego también puede tener lo que es una incontinencia vesical, una incontinencia intestinal, y gradualmente van a ir recuperando la conciencia a lo largo de los minutos. Puede pasar hasta horas para que recuperen la conciencia, y durante este periodo va a haber siempre una confusión posictal, confusión postcrisis, ¿no? El paciente va a estar totalmente confundido. Luego de esto el paciente se puede quejar también de lo que es cefalea, fatiga, dolores musculares, ¿no?, que continúan durante varias horas en ese tipo de pacientes, ¿no? Entonces, básicamente lo que hemos dicho, ¿no?, de manera general, es que inicia con un proceso de tipo tónico, ¿no?, que me dura 10 segundos, 20 segundos aproximadamente, ¿no? Y luego de este proceso de tipo tónico, donde vamos a ver una contracción tónica, como dijimos primero, de los músculos de la expiración, el llamado grito ictal en lo que es este paciente. Vamos a ver también que va a haber, se van a alterar lo que es la respiración, va a haber acumulación de secreciones. Luego de esto ya viene la fase clónica, ¿no?, en lo cual poco a poco la relajación que va a haber muscular se va a ir superponiendo, y su duración no es más de 1 minuto, ¿no? Va a haber generalmente luego vamos a ver que el paciente va a estar con una flacidez muscular, va a estar con lo que es cialorrea, y posteriormente puede tener lo que son las incontinencias vesicales, intestinales en estos pacientes, ¿no?, las cefaleas características, ¿no?, junto con lo que es algún estridor por obstrucción de lo que es la vía aérea. Entonces, característico entonces de lo que es la convulsión de tipo tónico-clónica, ¿no? Generalmente, ¿qué hacemos cuando un paciente tiene ese tipo de convulsión? No se puede hacer, no hacer nada especial. Generalmente solo se pone al paciente de lado. ¿Por qué? Porque, como dijimos, va a haber una etapa de salivación excesiva. Entonces, para evitar que el paciente se aspire y luego me haga una neumonía intrahospitalaria, se le pone de lado. Ojo, nunca colocar nada en lo que es la boca del paciente, porque dijimos que va a haber una contracción de los músculos mandibulares, pero esas son contracciones muy fuertes. Entonces, si uno trata de colocar algo en la boca, puede generarle una fractura a nivel mandibular, ¿no? Entonces, no colocar nada, ni tampoco tratar de hablar con el paciente, solo colocarlo helado y esperar a que la crisis pase, ¿no? Esto es básicamente en cuanto a lo que es la crisis tipo tónico-clónica. Luego pasamos ya a las llamadas crisis de ausencia, ¿no?
Las crisis de ausencia pueden ser crisis de ausencia típicas o pueden ser crisis de ausencia atípicas. Las crisis de ausencia típicas generalmente rara vez duran más de 15 segundos, ¿no? El periodo es de 2 a 15 segundos, son súbitas obviamente, pero no hay pérdida del tono postural en ese tipo de pacientes, ¿no? Se caracterizan porque una crisis de ausencia al día, un niño puede tener hasta 40 tipos de crisis y obviamente son muy difíciles muchas veces de diagnosticar, ¿no? Son difíciles de diagnosticar, ¿por qué? Porque no hay una confusión posictal, ¿no? No va a haber pérdida del tono, como dije, y muchas personas lo confunden, incluso creen que los niños padecen de lo que es retraso mental, pero son crisis de ausencia. Al día puede tener 40, como dije, crisis de ausencia. El niño está realizando sus actividades normales, ¿no? Y en ausencia de cualquier aviso, ¿no? El niño empieza, por ejemplo, aquí es el ejemplo, está jugando con su pelota y de la nada hay una pérdida de la atención, ¿no? Hay una pérdida de la atención en los cuales por un periodo de 10 a 12 segundos puede acompañarse de algunos signos motores sutiles, ¿no? Como movimiento rápido de los párpados, movimientos de masticaciones o algunos movimientos clónicos, pero de muy pequeña amplitud en lo que son las manos, ¿no? Pero, como dije, son generalmente muy sutiles, ¿no? Y especialmente los padres que se enfrentan por primera vez a ese tipo de experiencia pueden pensar que son cuadros más que todo de retraso mental en sus niños, ¿no? Lo más característico de estos niños es que en su electroencefalograma, y se dice que es una de las únicas patologías que tiene esto, va a presentar una descarga punta onda de 3 ciclos por segundo, ¿no? Alrededor de todo el electroencefalograma me presenta esta descarga de 3 ciclos por segundo, ¿no? Generalmente una crisis de ausencia típica es de muy buen pronóstico, ¿no? En un 90% desaparece y solo 10% se puede tornar en un futuro en una crisis de tipo tónico-clónica, ¿no? El tratamiento de base es etoxucimida, ¿no? Sin embargo, ¿no? Esto no contamos nosotros con este fármaco en el país, por lo cual el tratamiento de base para nosotros es valproato de sodio, ¿no? Valproato de sodio se ha visto que tiene una muy buena respuesta, ¿no? Y es lo que se da a este tipo de pacientes. La siguiente crisis que vamos a ver son las crisis de tipo mioclónicas caracterizadas por los espasmos infantiles, ¿no? Generalmente estos espasmos infantiles también son súbitos. Acá vemos un niño que hasta esta época se ha desarrollado con total normalidad y inicia un día con estas crisis de tipo mioclónicas, ¿no? Esta crisis que son contracciones musculares repentinas, leves, de lo que es el cuerpo entero, ¿no? Generalmente estas crisis van muy acompañadas de lo que es retraso mental en los niños, ¿no? Van a generar una alteración no solo a nivel cognitivo, sino también va a haber una alteración a nivel intelectual e incluso una alteración en el crecimiento, ¿no? Estos espasmos infantiles son comunes y también se le llama el síndrome de West, ¿no? Generalmente su pronóstico no es muy bueno, son mal pronósticos porque van acompañadas de retraso mental y en su electroencefalograma vamos a ver esto característico. Totalmente irregular su electroencefalograma y esto se conoce como ipsarritmias, ¿no? Las ipsarritmias típicas a nivel del electroencefalograma. Esto es lo que vamos a ver característico. Generalmente estas crisis mioclónicas, ¿no? También pueden darse de otra forma. Estas son las crisis mioclónicas juveniles, ¿no? Que son de mejor pronóstico, ¿no? Porque tienden a desaparecer. Generalmente son crisis que se dan más en las mañanas, ¿no? Esta niña se levanta y al empezar su mañana tiene una breve, ¿no? Una contracción muscular breve y repentina a nivel de lo que son en este caso miembros superiores, por ejemplo, ¿no? Generalmente estas con el tratamiento con valproato de sodio, ¿no? Tienen una muy buena respuesta y como dije pueden tender a desaparecer.
Entonces, estas son más o menos en forma resumida las características de las convulsiones generalizadas, ¿no? Que como dije son bruscas y la mayoría trae pérdida de conciencia y obviamente las redes neuronales van a estar afectadas en ambos hemisferios cerebrales. Una vez que hemos terminado ya de hablar de crisis focales, crisis generalizadas, es importante analizar lo que es la fisiopatología. Lo más característico y lo que hay que recordar en lo que es la epilepsia es que normalmente nosotros tenemos dos tipos de receptores, ¿no? Tenemos para lo que es glutamato, para lo que es acetilcolina, que son eh, característicos porque son excitadores por excelencia, ¿no? El glutamato, la acetilcolina y GABA, que es un inhibidor por excelencia, ¿no? Cuando existe epilepsia, vamos a ver que va a haber un fenómeno excitatorio no aumentado, es decir, mayor secreción de lo que es acetilcolina, pero fundamentalmente glutamato. Pero va a haber también una disminución en lo que es la capacidad inhibitoria de GABA, ¿no? Entonces esto va a generar descargas excesivas a nivel neuronal y estas estimulaciones de tipo excitatorias van a producir estas descargas anormales y por ende las convulsiones, ¿no? Entonces lo que hice acá, aumento en la excitabilidad neuronal de forma crónica con activación sincrónica, descargas epilépticas espontáneas, subidas, recurrentes, favorecidas siempre por algunas cosas como el estrés, ¿no? La privación del sueño, el alcohol, las drogas que ya vimos, algunos fármacos, algunas estimulaciones luminosas, entre otras, ¿no? Y obviamente propagación de las descargas a través de las diferentes vías, ¿no? Vamos a ver que va a haber varios mecanismos por los cuales se va a dar la hiperexcitabilidad, fundamentalmente lo que dijimos acá, acetilcolina, glutamato van a estar aumentados, ¿no? Y GABA, su capacidad de GABA de inhibición disminuida. Entonces, este es un pequeño resumen en los cuales es básicamente lo mismo, ¿no? Que encontré este pequeño resumen que ejemplifica muy bien todo, ¿no? Y que por donde lo vean, la acción de GABA, ¿no? Que va a estar alterada junto con lo que es la estimulación en exceso, ¿no? De, por ejemplo, la actividad eléctrica no estimulada en exceso, junto con lo que es el déficit de GABA y la hiperexcitación, me traerán siempre como consecuencia la crisis epiléptica en este tipo de pacientes.